Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Bufic Talks, hoy presentada por David Domínguez, Adrián González y David Cabrera. Hoy empezamos el programa con una noticia de hace unos días que dice que casi la mitad de los muertos de España por el COVID-19 vivían en residencias. En los últimos 9 meses, más de 24.000 mayores han fallecido. El coronavirus y los centros de mayores también dejarán una gran cantidad de pleitos en los juzgados españoles, pues tras un primer envite donde parecía que nadie respondería por las muertes ocurridas, la Fiscalía madrileña, junto a un juzgado de Madrid, planteó que podría haber indicios de delito en el caso de un centro madrileño. Y relacionado con esta noticia, hemos traído hoy a Sergio Mutilva, director comercial de Mutobre, que también es auxiliar de enfermería, y también a Rubén Monar, un invitado que ya trajimos, que participó como voluntario de Protección Civil. Buenos días. Hola, muy buenas. Os hemos traído hoy aquí para hablar un poquito sobre el tema COVID, ya que, pues eso, con las vacunas que van a salir, el plan que se está formando y todo, pues ya que habéis participado de manera activa en toda esta situación, solo que desde perspectivas diferentes, pues, no sé, hablándonos un poquito de vuestra experiencia. Por ejemplo, Sergio, ¿cómo te está afectando? Tú, relacionado con esto, ¿qué haces? Pues, muy buenas otra vez. Pues a ver, yo soy auxiliar de enfermería y es cierto que en marzo, cuando empezó todo este jaleo, yo estaba en casa y no estaba ejerciendo de auxiliar de enfermería. Pero me llegó de una residencia de ancianos en Burgo de Osma, en Soria, pues que de 19 empleados, 16 estaban de baja por COVID. Claro, entonces yo como sanitario, pues fui valiente y decidí pues ir allí y ofrecer mi atención. Y fue de la noche a la mañana, básicamente, cuando me di cuenta de la gravedad del COVID. Llegué allí, no sabía dónde me había metido y nada más que llegué, pues me dijeron, casi ni sin los papeles, me dijeron, ponte a currar porque la situación estaba tan mal que, pues que necesitaban ya ayuda. Y claro, de repente entro a la residencia, veo un panorama de una residencia que no era normal, o sea, todo empapelado, las cosas súper revueltas. Y me dijeron, te estaba tratando y empieza a trabajar. Y la verdad es que al principio sí que tenía un poco de miedo porque, claro, yo me enfrentaba a una cosa nueva y, claro, no sabía cómo afrontarlo. Y la verdad es que tampoco tenía la suficiente protección para protegerme del COVID. Y poco a poco, pues oye, gente de toda España que llegó a la residencia, pues empezamos a trabajar todos unidos y de la mejor manera. Y poco a poco fueron pasando las semanas y parece que la cosa se relajaba. Es cierto que hubo momentos duros porque yo recuerdo que antes de que llegase yo me comentaron pues eso, que claro, la mayoría estaba de baja y que todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche había como 4 auxiliares para 100 y pico residentes. Como no había gente, pues tenían que estar todas las horas. Y es cierto que todos los días morían entre 6 y 7 personas. Tenían la moral muy baja porque salían siempre llorando y lo pasaron muy mal. Y la verdad es que fue duro, pero que fueron pasando las semanas y se fue relajando la situación. Rubén, ¿tú también has vivido esta desesperación o este ambiente de primera mano? ¿Cómo lo describirías tú? Al menos desde Protección Civil, a mí personalmente como que no me lo acabo de ver, no lo asimilo al final, aunque haya trabajado mucho por planear la actuación del consejo de alumnos o que iba a hacer de Protección Civil, no acabo de asimilar al final tampoco, lo que ha pasado, ¿no? No sé si a alguien más le pasa, pero en nosotros, me acuerdo de los primeros días, que había un silencio terrible. Estábamos, con una mascarilla así, una higiénica. La gente, entraba al servicio y estaba súper callada. Había un silencio como que vas a la guerra, igual, el mismo. Luego ya llegaron unas pocas FP3 que se las pusieron la gente que podía, que más horas tenía, y al resto se las envió a casa porque no podían no estar protegidas. Y yo en concreto hice 2 tareas, ¿no? En Protección Civil. Hice al principio, la de abastecer a las residencias de ancianos de un EPI. Y dirás,
¿Un EPI? ¿Cuál EPI? Bueno, pues un EPI que era una pantalla protectora que se imprimieron un montón de personas en tu casa, que era simplemente una impresión 3D de una diadema, una goma y una pantalla facial de pues como la tapa de los cuadernos. Realmente es que era eso, ¿no? Y esto que parece muy, muy cutre, muy artesanal, al final yo me acuerdo llevarlo a las residencias y se cogía como que, bueno, como agua de mayo eso. O sea, la verdad que fue bastante sorprendente. Además, también cómo era el ambiente de encontrarse con otra persona. O sea, porque casi como estirabas el brazo en plan, ni me toques, tómalo, tal. Y el otro igual, el otro hacía lo mismo. Y además, bueno, al final, con tantas horas que te pasas con el compañero, porque además yo he hecho muchísimas horas, bueno, eso luego también se vio reflejado en las notas, pero bueno, eché muchísimas horas y el compañero al final, pues tampoco tenías esa cercanía que tenías antes. O sea, yo lo que más vi, bueno, es verdad, también. La otra acción que hice fue estar, digamos, en la unidad de riesgo biológico, por decirlo de alguna forma, que lo que hacía era llevar comida y sacar la basura y medicamentos a la gente que era positivo en COVID. Y ahí sí que había, desde luego, un ambiente bastante tenso. Sergio, yo tenía una pregunta para ti y era sobre tema EPIs y material en las residencias. ¿Teníais suficiente materiales donde trabajabas? Y no sé si tendrás compañeros o contactos trabajando en otras residencias y tenían suficientes suministros para protegeros a vosotros y a los residentes. Pues es cierto que al principio, cuando yo llegué a la residencia, lo único que utilizábamos eran bolsas de basura con una mascarilla quirúrgica y una pantalla. Y claro, eso realmente pues no te da la protección que tienes que enfrentarte al COVID, ¿no? Entonces fue un poquito, pues, ibas con miedo, ¿no? Es cierto que sí que había gel y te lavabas muchísimo las manos, pero claro, con una bolsa de basura que nos hacíamos nosotros el traje, pues era pues jodido, ¿no? Por decirlo así, afrontar el COVID. Es cierto que a las 2 semanas o así, sí que llegaron mogollón de EPIs y de guantes y de todas estas cosas, que sí que ahí ya estábamos bastante bien protegidos. Y se notó, porque bueno, íbamos con más alegría y trabajábamos, pues, sí, sin ese miedo, ¿no? De podernos contagiar. Es cierto que también en otras residencias, ¿no? Que realmente no le ha afectado el COVID en marzo, sino la afectaba ahora, en noviembre. Yo no me explico cómo siendo una residencia de ancianos y todos los casos que ha habido, pues como en esta residencia, pues no estaban preparados para que les llegase el COVID. Y les llegó el COVID y no estaban preparados. Y quería preguntarte, yo soy Adrián. Tú has estado en varias residencias, ¿no? Sí. Has dicho. ¿Es en todas igual o en las públicas van mejor, en las privadas van mejor o qué problemas has visto en cada una? ¿Qué taras hay? ¿Qué se puedan mejorar? Claro, yo la verdad es que en la primera residencia que estuve, en el Burgo de Osma, es cierto que, a ver, yo no conocía la residencia porque iba solo para trabajar por el COVID. No conocía la residencia, pero es cierto que sí que tenían un orden dentro de un desastre, pero sí que había un orden y sí que se cumplían los protocolos. Pero en otra residencia que he estado, ahí sí que no estaban preparados para el COVID y las cosas pues salieron bastante más. ¿Porque no recibían suficiente información de arriba? En la última residencia que he estado sí que tenían la información. Pero tú imagínate que, oyes en la tele, en los medios de comunicación, el COVID, que está afectando en las residencias y todas estas cosas. Tienes que estar preparado, ¿no? Por si te puede pasar a ti. Claro, y esta residencia, pues, no estaba preparada, ¿sabes? Pero la información la tenían. Solo que por falta de confianza,
Claro, un virus nuevo, no sabíamos muy bien cómo actuar, tanto aquí en la situación nacional como internacional, o entidades como la OMS, que tampoco sabían actuar del todo bien, porque incluso ellos se equivocaron. Es normal que las residencias pues sufrieran este tipo de desgracias, vamos, de escasez de información. Claro, es que para las residencias o para la vida, mejor dicho, claro, tú de repente te encuentras mismamente a los abuelos, que ves a los auxiliares que van en batas, que van como astronautas, por decirlo así, ¿no? Es que... Y fue algo chocante, ¿no? De película, sí. Sergio, yo me gustaría saber cuál es la principal vía por la que entra el virus a una residencia. Pues realmente, pues mira, los abuelos evidentemente tienen familiares y pues les quieren ir a ver, quieren estar con ellos, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Se hacen como visitas, ¿no? Hay unas horas programadas para hacer visitas. Realmente, claro, si viene una persona de fuera, ¿no? De la residencia, un familiar, y está contagiado, al principio como no se sabía del COVID nada, pues nadie iba con mascarillas ni nada. Tampoco teníamos, los que no estábamos en residencias y en hospitales, yo hasta dentro de mucho no conseguí una mascareta, así que no podíamos ir con ellas. Claro, y muchos, por ejemplo, son asintomáticos, entonces, y cuando todavía no se conocía nada del COVID, pues claro, la peña actuaba como en la vida normal, ¿no? Y los trabajadores mismamente pues se podían contagiar y pegárselo a los ancianos, cosa que ha pasado mucho. Por cierto, Rubén, cuando estabas hablando antes de tu compañero y gente así, tus compañeros, los demás voluntarios, muchos fueron afectados por el COVID, o sea, muchos se contagiaron, muchos del equipo de voluntarios acabaron contagiados, ¿o cómo se gestionó toda la situación? Pues realmente solo hubo un contagio en Protección Civil y vino de fuera, no vino de la acción propia de lo que es el voluntario, y se le apartó enseguida, porque además sí que nos hicieron algún test, pero bueno, el test rápido que no decían que no servía para mucho, pero bueno, realmente por la acción de voluntariado no hubo mucho contagio. Eso sí que fue una suerte. Bueno, y ya sigue la leyenda esta de es que yo ya lo pasé en febrero, ¿no? Esa leyenda, la verdad es que en Protección Civil está muy a flor de piel, porque como nadie se contagió, todo el mundo cree que lo pasó en febrero. Pero bueno, yo creo que fue porque al final sí que tuvimos buena protección. Al menos fuimos uno de los pocos grupos que sí que la tuvimos, porque al final somos pocos voluntarios y un grupo que al final fue muy decisivo en toda la labor logística que hay detrás de la pandemia. Pues hay varias. Tengo sobre todo, me acuerdo bastante de una en concreto que fue la primera vez que subimos a recoger la basura y a darle comida a una persona que tenía el COVID, que íbamos con un mono completo, ¿vale? Estuvimos alrededor de 20 minutos poniéndonos el mono, bueno, poniéndole yo el mono al compañero, porque había que poner guantes, luego atarlo a la ropa, luego poner el mono, luego poner otro guante, atarlo a la ropa con cinta, lo mismo con las botas, etcétera, etcétera. Luego gafas y mascarilla, bueno, parecía un astronauta, de hecho os pasaré una foto así le queréis poner por ahí en Vale. el podcast. Y bueno, esos 20 minutos... Es que insisto otra vez en lo del silencio, porque es que era como cuando estaban las barcas yendo a Normandía, yo igual, o sea, un silencio y un nerviosismo terrible. Y luego, después de hacerlo, bueno, mojamos el coche entero de desinfectante, y yo me acuerdo que eso es lo que más me sorprendió, que nos estábamos quitando el EPI, y el EPI hay que quitarle con muchísimo cuidado sin que la parte de fuera toque la de dentro, ¿no? Entonces hay que hacerlo muy despacio. Y estábamos justo en la carretera de la calle Vitoria, ¿vale? Y se nos paraban coches de policía al lado mirando en plan, hostia, pero que parecía un apocalipsis. Esa situación es la de que se nos paraba la policía mirándonos en plan, bueno, esto se está yendo de control. Fue una situación que me sorprendió muchísimo. Normal. Normal, sí, la verdad que no te lo acabas de creer, porque hay cada foto por ahí que parece esto, bueno, que estoy seguro que además esto se hablará, bueno, seguro, en los libros de historia va a estar, y además va a aparecer como una película de ciencia ficción. Otra situación, la verdad que más emotiva, fue una chica que, bueno,
sí que al final tuvimos muy buena relación con ella porque nos contactó a través del 010, que era el teléfono de aquí de Burgos, de contacto, y nos pidió que le llevásemos comida, ¿vale? Y la coña empezó porque nos dijo a través del telefonía que si le podíamos pedir, bueno, coger 2 botellas de vino, ¿no? De Rioja. Y a través de eso, y bueno, ya teníamos que llevarle muchas cosas, porque es que además del COVID tenía 3 tipos de cáncer y un montón de problemática interna además en la casa. Entonces, al final se forjó una relación muy, muy estrecha con ella, que al final acabó falleciendo esta chica, y me sorprendió mucho porque Protección Civil, porque era nuestra, bueno, decía que era nuestra máxima fan, porque además decía que éramos voluntarios y tal, pero me sorprendió muchísimo el nivel de compromiso que puede llegar a tener una persona externa con un cuerpo, bueno, que para ella pues igual sí que le alegró el día al menos un poco. Desde aquí damos también nuestros más puros respetos a toda esta gente que ha contribuido a ayudar a la pandemia, que sois los verdaderos héroes, la verdad. Bueno, yo creo que Sergio, más que héroe, gente que tenía que hacer lo que hizo. Sergio, te pregunto a ti ahora, lo mismo que le han preguntado a Rubén, ¿tienes alguna anécdota residencia? Pues, mira, yo una experiencia, bueno, y que me llenaba de satisfacción, era que siempre que trabajaba de tarde, pues sobre las 8 de la tarde, empezaba a venir pues Protección Civil, la ambulancia, la policía, con las sirenas, y se colocaba enfrente de la residencia y se bajaban todos a aplaudirnos. Fue yo el primer día que vi eso, se me cayeron las lágrimas, porque me di cuenta de que realmente estaba ayudando, ¿no? Y haciendo una labor bastante importante. Y para mí ver eso todos los días, pues era como un chute de adrenalina y de hacer las cosas bien, ¿sabes? Y bueno, eso para mí fue único, la verdad. Y te lo agradecemos todos. Os lo agradecemos, vamos, a los trabajadores que han dado el pego durante esta crisis. Yo la verdad, si os lo digo sinceramente, yo en ningún momento me sentí así, y sigo sin sentirme así. No sé si soy yo el único, pero al final es una situación, bueno, pues que te pilla, estás un año en Protección Civil y bueno, y sales con ella. O sea, al final metiendo las horas que hacen falta al día y ya está, pero no sé, yo al final ese sentimiento de labor social súper importante, aunque bueno, fuésemos a aplaudir o este tipo de cosas al hospital y bueno, fuese la policía, los bomberos, etcétera, etcétera, pues yo creo que a mí nunca me... Y bueno, nunca Sergio, respecto a las labores del día a día que tienes tú como auxiliar de enfermería, me gustaría preguntar cuáles son tus funciones y cómo han cambiado respecto a la situación de ahora, si han cambiado mucho, cómo ayudas tú a esa gente mayor. Vale, pues realmente siendo auxiliar de enfermería, uno tiene que hacer, sobre todo en residencias de ancianos, desarrollar las funciones para que el residente pueda vivir de una manera saludable y de la mejor manera. Esto quiere decir pues asearle, darle de comer, acostarle, hablar con él, ofrecerle la atención plena, ¿no? Sí que hay residentes que son más válidos y que valen por sí mismos y que realmente tienes que estar ahí para supervisar, ofrecerles apoyo psicológico. Que lo vamos a necesitar porque... En la residencia, con el COVID, pues sí que se ha cerrado como todo un poquito, ¿no? Los abuelos, claro, estaban un poco flipando, ¿no? Por decirlo así, de ver a los auxiliares con EPIs y como astronautas. Y también se les encerró en las habitaciones. Bueno, se les encerró. Se les decía que no podían salir de las habitaciones porque había un bicho, por decirlo así, ¿no? Y es cierto que muchos lo pasaron muy mal porque había en habitaciones, por ejemplo, que ni tenían televisión, ¿sabes? Y que la atención que nosotros, los auxiliares, les dábamos era la justa. Ejercir claro, la función pues, de compañía humana, de ese factor humano que en estos tiempos, pues yo creo que ha faltado un poco. Vosotros seríais al final los únicos que podíais estar con ellos.
Eso es, y claro, pero el problema es que tú haces las funciones como te cae, como auxiliar de enfermería, y realmente pues el empatizar con ellos, el hablar con ellos, todo esto durante el COVID pues ha sido fundamental, cosa que yo creo que en las residencias se podía haber llevado de mejor manera. Respecto al tema de las vacunas, de que se van a empezar a poner y tal, ¿cómo ves esta situación de aquí a corto plazo, en el futuro? Pues hombre, yo creo que es fundamental, ¿no?, que las vacunas sean fiables y que nos empecemos a vacunar. La cuestión que me hago yo es si esa vacuna es fiable, porque claro, normalmente cuando se saca una vacuna tarda 5 o 6 años. También es cierto que, esto es algo único, ¿no?, que muy pocos años ha pasado, que en la vida, o hace 1000 años que no se daba un caso como estos, se ha intentado sacar cuanto antes y de la mejor manera. Entonces hay que ver que las vacunas sean fiables y que a ver qué resultados dan. Pero Fíjate que realmente desde la gripe española nunca había pasado nada así, ningún tipo de crisis sanitaria tan Eso es grande. verdad, eso es verdad. La Pero vacuna más yo creo que las rápida que vacunas- se ha hecho es la de las paperas, que se tardó 2 años. Esta se ha hecho en menos de un año. Realmente la casuística que tiene esta vacuna es que ha habido ríos de financiación. Bueno, tened en cuenta que se ha perdido mucho dinero y bueno, que ha ocupado toda la ventana de Overton, este problema entera. Claro. Entonces ha habido ríos de financiación para solucionar el problema. Entonces, lo que tiene que haya muchos voluntarios y sobre todo mucha financiación y además estudios previos del tema del COVID, porque además el SARS venía ya de antes, pues ha hecho que tengamos la vacuna en muy poco tiempo. Además, si ha pasado todos los controles de las agencias de salud, seguro que no tiene ningún problema. Y eso es otra pregunta, porque, por ejemplo, ¿qué se ha dejado de hacer por focalizar la sanidad en este asunto del COVID? ¿Qué creéis que se ha dejado de atender? Claro, es verdad, hay gente que también en plan no está siendo afectada por el COVID directamente, pero que necesita otro tipo de asistencia y quizás se le ha dejado de dar para atender más a los del COVID. Eso es verdad. Hay muchos pacientes que tienen cáncer o que tienen cualquier otro tipo de enfermedad y que por culpa del COVID pues no se les ha atendido como debían, ¿sabes? O no les han tratado. Entonces, claro, sí que ha habido muchas muertes por COVID, pero también yo creo que ha muerto mucha gente porque como la sanidad no estaba preparada para esto tan grande que se ha venido, pues han dejado a otros pacientes de lado que no tenían nada que ver con el COVID y no les han tratado como se merecían. Bueno, pues ya para ir acabando, ¿qué parte positiva, un poquillo de esperanza, qué veis que pueda salir bien de esto? Pues mira, la verdad es que yo todos los años hago una felicitación navideña pues a mis amigos, a los familiares y un audio, ¿no? Y este año lo que les decía en el audio, pues claro, ha sido un año diferente, ¿no?, a los demás, pero que también, sí, ha habido mucha desilusión, tristeza y todas estas cosas, pero también ha sido un año, yo creo que donde yo creo que la gente, la sociedad o muchas personas han sacado lo mejor de ellos. En plan, han empatizado mucho más, han ayudado mucho más. Yo creo que es algo bueno, ¿no?, también que ha pasado este año y que ojalá este 2021 siga con esta dinámica, ¿no?, de que la gente pues sea mejor persona y ayude más. Pues muchas gracias. Desde aquí, desde Bufic, mandamos todo nuestro apoyo a toda esta gente que siga estando afectada, que no es poca. Y hasta el siguiente programa. Pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. A vosotros. Un saludo. Saludo. ¿Ya está? ¿Bien? Sí. Vale, ¿tenéis música de fade out vosotros? Bueno, tenemos una música de fondo que al final lo que hago es ponerla fade out. No sé si te convence. Bueno. Escucha, ¿qué hacéis? O sea,